Desde que empecé a hablar de Tether en esta serie, en la que por fin concluimos con este cuarto episodio, personas en las redes me han ido diciendo que no podía caer Tether porque tenían todos esos bonos del Estado que estaban, al fin y al cabo involucrados directamente con el gobierno, con los reguladores, involucrados en el sentido de que les hacían cierto chantaje, ¿no? Directo o indirecto, teniendo todos estos bonos del tesoro que lo hacen que sea, esté súper protegido, pero realmente hemos visto gigantes más grandes caer, no hemos visto castillos de cartas más grandes que Tether desmoronarse por completo. Claro que de diferentes formas, ¿no? Con diferentes nombres, pero con paralelismos que son indudables. Desde un banco de inversión con una historia centenaria hasta una supuesta moneda estable algorítmica o un exchange enorme que también se etiquetaba de demasiado grande para caer. Si puede caer el Imperio Romano, ¿cómo no va a poder caer una entidad, una empresa? Y como dijo Mark Twain, la historia quizás no se repita, pero sí tiende a rimar, lo que nos podría estar dando una pista del destino de Tether y de USDT. Hoy veremos Lehman Brothers, Terra Luna, FTX y la relación que tiene en cuanto a los paralelismos con Tether. Podría ser el siguiente FTX. Los gigantes también caen. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers, un pilar de las finanzas mundiales, con nada más ni nada menos que 158 años de historia, se hundió. Fue una crisis que, sí, a pesar de haberse gestado lentamente, en el fondo estalló de repente, ¿no? Lehman había sido considerada durante mucho tiempo indestructible hasta que sus deudas ocultas y sus apuestas arriesgadas se hicieron imposible de ignorar, como esa persona que se va guardando los sentimientos y de golpe un día explota, se le cruzan los cables. Pues en este caso se le cruzaron las deudas y todo fue un pilar, unas cartas, unos dominos, unas piezas del dominó que alguien tocó ya al último punto, la última gota que colmó el vaso y se desplomó. Cuando lo hizo, casi se lleva consigo a la economía mundial entera. Os recuerdo el año de esto, 2008, una fecha, que casualmente ahí estábamos en la crisis, ¿no? En mayo de 2022, Terra USD, una moneda estable propuesta como algo algorítmicamente sólido, ¿no? Pero que de bote pronto, ¿qué le pasó? Que perdió su paridad. La paridad significa que una Terra USD era igual a $1, como lo es supuestamente un USDT de Tether, es $1. En cuestión de días, todo ese ecosistema de Terra Luna, estamos hablando de 40.000 millones de dólares, explotó, evaporándose con los ahorros de miles de personas y desencadenando una caída abismal en el mundo de las criptomonedas y podríamos decir también de las finanzas en general, ¿no? Si habéis escuchado las otras partes de esta serie de Tether, de la caída de Tether o de la futura supuestamente caída de Tether, seguro que os suena lo que voy a decir. Se decía que era seguro, ¿vale? Que estaba a la par, que tenía muchos activos que lo hacían seguro y lo menos volátil que te puedas imaginar. Se decía que la estabilidad de Tether, ahora sí, era una ilusión, sostenida por la confianza y también un marketing muy inteligente. Una vez que la duda a las personas se instaló, la espiral de la muerte fue, mortal. Por esto es una espiral de la muerte. Y luego teníamos en noviembre de 2022 FTX, una de las mayores exchange, plataformas de intercambio de las criptomonedas del mundo, que se hundió aparentemente de repente. Las revelaciones de fraude, malversación de fondos de clientes y reservas vacías básicamente derrumbaron la plataforma casi de la noche a la mañana. Su director general pasó de ser el rey de las criptomonedas a ser acusado de delito en un abrir y cerrar de ojos. Pasó del bueno al villano en un segundo. Miles de millones de activos de clientes desaparecieron y la confianza en el sector alcanzó su punto más bajo. De hecho, el derrumbe de FTX es lo que marcaba el bottom, el culo, el punto más bajo del mercado bajista de entonces. Mirad cómo estos tres factores, tanto las finanzas tradicionales como las criptomonedas, comparten un denominador común, que es el riesgo descontrolado y el engaño oculto bajo la ilusión de estabilidad, ¿no? Lehman Brothers utilizó una contabilidad súper creativa para enmascarar su insolvencia, hasta que fue demasiado tarde, lógicamente. Terra
estaba convenciendo a los usuarios de que su artilugio algorítmico con pocas garantías era tan seguro como el dólar, hasta que una crisis de confianza reveló que no lo era en absoluto. O FTX, que se forjó una reputación como exchange de primera categoría, ¿no? Pero entre bastidores, detrás del talón, sus libros de contabilidad eran un enredo de préstamos entre empresas y fichas de papel, ¿no? Un bucle de apalancamiento gigante destinado a explotar. En cada caso hubo señales de advertencia. La gente empezó a preguntarse sobre estos trucos del balance de Lehman Brothers. También se empezaron a preguntar sobre los rendimientos insostenibles y el respaldo súper sospechoso de Terra. Creo que en algún momento, cuando hacías staking de esa stablecoin, te estaba dando como un 20% de rentabilidad. Algo ahí no cuajaba bien, ¿no? O también se empezó a preguntar sobre esos tratos amistosos de FTX con su empresa comercial hermana, Alameda. Pero esas advertencias fueron ahogados por la narrativa. No, Lehman Brothers está demasiado consolidado para quebrar si tiene más de 150 años. Luna USD se autorrestabiliza por, yo qué sé qué decían, arte de magia, ¿no? FTX está dirigida por un genio de las criptos que no puede equivocarse. Hasta que el tiempo puso a cada uno en su sitio. La realidad se hizo notar. Pero claro, Tether, en este caso, tiene similitudes no en uno, sino en los tres de estos ejemplos. Al igual que Lehman, Tether opera en un ámbito financiero de alto riesgo con unas bestiales sumas en juego y ha sido acusada de enmascarar la auténtica salud de su balance, como en este ejemplo de Lehman Brothers. Encima, en varias ocasiones lo ha hecho, ¿vale? A algunos expertos les preocupa que si los activos de Tether se ajustaran al mercado con honestidad, podrían tener efectos prácticos cero liquidez, ¿vale? Enmascarada por garantías. Algo muy parecido a las declaraciones optimistas que estaba dando Lehman Brothers antes de su quiebra. Y al igual que el colapso de Lehman, desencadenó, en ese caso, reacciones en cadena, una implosión de Tether, de USDT, que podría suceder. Pues podría enviar ondas de choque a todos los rincones de las criptomonedas, incluso a partes de los mercados tradicionales que mantienen su deuda. Desde Terra Luna, Tether debería aprender la lección de la confianza como garantía definitiva, ¿no? El UST de Terra mantuvo su paridad hasta que un día pues, dejó de hacerlo, cuando los grandes actores decidieron poner a prueba sus defensas y, lógicamente, las encontraron deficientes. En este caso, Tether también se basa en la creencia del mercado de que USDT equivale a $1. O sea, que si esa creencia falla en algún momento, como lo hizo con Terra, aunque sea por un rumor o una breve crisis de liquidez, el precio de USDT podría alejarse mucho más del dólar. Hemos visto pequeñas oscilaciones de un USDT de 97 céntimos en 2018 durante un susto bancario, ¿no? Una caída de 99 céntimos en 2022 cuando los mercados encontraron que había ese pánico de la caída de Terra, que se tradujera a otras stablecoins. Hasta ahora, que Tether ha ido recuperando la paridad cada vez, esto nadie lo puede negar, pero también lo hizo UST varias veces, lo perdió, volvió a recuperar, hasta que la última vez que le sucedió pues ya no pudo recuperarla más, que es cuando implosionó completamente. Si una masa crítica llegara a dudar del respaldo de Tether y saliera corriendo, la explosión posterior sería imparable, ninjas de la vida, especialmente si las reservas no son lo suficientemente líquidas como para satisfacer las demandas de reembolso al instante. Y de FTX, Tether establece quizás el paralelismo más directo, que es una estructura corporativa muy unida con conflictos de interés y un patrón de uso de un activo para apuntalar a otro, ¿no? FTX y Alameda Research, que es la empresa hermana que crearon, difuminaron muchísimo, notoriamente, esas líneas con FTX utilizando fondos de clientes y su token FTT un token autoemitido para rescatar a Alameda, su propia empresa hermana, como el meme del elefante que utiliza la trompa para chupársela, es lo mismo. O sea, rescatarse a sí mismo, un castillo de cartas, al fin y al cabo. Por otro lado, estamos teniendo el kit de la cuestión de esta serie de 4 partes, que es Tether y Bitfinex. Comparten personal y propietarios. Bitfinex es un exchange, es una plataforma de criptomonedas, y Tether en teoría es una empresa independiente, pero tenemos a Bitfinex, con la que comparte eso, propietarios y personal. Y de hecho, en 2018, Bitfinex recurrió a las reservas de Tether para cubrirse el culo.
para cubrir sus propias pérdidas. O sea, que en esencia el respaldo de Tether era en parte un pagaré de su empresa hermana, similar a los saldos respaldados por FTT de FTX, ¿no? Ese enredo se resolvió públicamente con el Acuerdo Fiscal General de Nueva York, pero ¿quién puede decir qué presiones podrían repetirse en una crisis así o si se cerró del todo? La saga FTX demostró que incluso una institución cripto enorme y en enorme de confianza puede desintegrarse en días si la confianza se evapora. Tether, a pesar de todas las garantías, podría ser no muy diferente si su fachada se rompiera bajo presión, ¿no? O sea, lo sorprendente de estos ejemplos, estos precedentes además, es la rapidez con lo que impensablemente se convierte en inevitable, lo que nadie está pensando que pueda suceder algo así. Una semana FTX era solvente y la misma semana Sam Bankman era el JP Morgan de las criptomonedas y la siguiente FTX estaba en bancarrota y Sam bajo custodia. La historia no se repite, pero dicen que rima. Y todas las rimas están apuntando a Tether, están haciendo el mismo poema. Pero es que encima el tamaño es mucho mayor, las apuestas posiblemente incluso más altas y arriesgadas por parte de Tether. Pero el tema subyacente es inquietantemente muy similar. El fraude complejo, la mala gestión quizás pueda persistir durante cierto tiempo hasta que un día deja de hacerlo. Entonces, ¿es Tether el siguiente FTX? Es una pregunta, ninjas de la vida, que se habla en voz baja en los círculos de las criptomonedas, pero que cada vez empieza a resonar más. Muchas veces es una pregunta que podríamos decir que es desestimada por aquellos que no se pueden imaginar un mundo en el que Tether no prospere, que a lo mejor utilizan USDT constantemente. Lógicamente no se van a preguntar, hostia, ¿me puede petar? No, la comodidad mental, tenemos ese sesgo que nos acomoda a la situación, ¿no? Pero cada vez más se habla en voz alta. Analistas, funcionarios, cualquiera que haya visto ya esta película antes. Un criptobro que entra en el mercado de las criptomonedas en este ciclo o el pasado no le resuena o no tiene la experiencia de ver a personas que él conoce lo que sufrieron o lo que perdieron, ¿no? Sí, ha leído la historia, ha visto algún vídeo de YouTube, pero no lo tiene aquí, cerca suyo. No sé si me explico. El último acto de este teatro aún no se ha desarrollado, pero todos podemos sentir que el clímax se acerca. ¿Cómo podría ser? Pues solo hace falta imaginar un escenario hipotético, pero que a la vez se puede cumplir muy fácilmente porque, como os digo, esta película ya la hemos visto antes. Imaginad por un momento que las noticias aparecen simultáneamente en Instagram, en X, en medios convencionales, ¿vale? Y aparecen ahí, ¡boom! Tether pierde su paridad con el dólar. Tether, un USDT, ahora está a 0 o a 0,10, quién sabe, ¿no? Lo primero que sucede, sin que te hayas dado cuenta, es que automáticamente se detiene la conversión de USDT. Ya no lo puedes convertir, no lo puedes transformar en ninguna cripto, en ningún dinero, divisa fiat, nada. Entonces estás buscando ahí qué está sucediendo, porque no lo puedo convertir. Quizás empiece con una filtración, un informe devastador de que las reservas de Tether son falsas o una acusación penal que congela las cuentas bancarias de Tether. Tal vez sea simplemente el pánico alimentándose a sí mismo, pero el resultado es el mismo. El USDT, que se mantuvo firme en $1 durante mucho tiempo, empieza a cotizar a 98, luego a 95, luego a 95 a 85 y va cayendo, ¿no? Los titulares de todo el mundo corren hacia las salidas. Cada uno intenta pues, convertir frenéticamente todos sus tokens por dólares de plataformas, Tether o incluso cuando ven que ya no pueden deshacerse de su USDT, intentan cambiarlo por cualquier cosa. Ya no Bitcoin, Ethereum o dólar o euro. No. Incluso, yo qué sé, meme coins. Cualquier cosa menos USDT antes de que todo caiga a cero. Y es una estampida bancaria de monedas estables, de stablecoins, como nunca antes lo hubiéramos visto. El equipo de Tether, en esta situación hipotética, ya me lo imagino, ¿no? Se da prisa para detener la hemorragia emitiendo declaraciones. No, todos los fondos están seguros, los reembolsos están procesándose, no os preocupéis. Pero tal vez los bancos han congelado las cuentas de Tether y en el momento que hacen estos anuncios ellos lo saben, pero no quieren que el público lo sabe, así que están en espera de acciones legales. O simplemente la cola de solicitudes de reembolso ha desbordado sus reservas líquidas disponibles, ¿no? Como un corralito, pero criptográfico y bancario a la vez.
A medida que la gente se da cuenta de esto, pues todo implosiona. Los exchanges de criptomonedas, grandes y pequeños, congelan los pares de negociación con USDT, lógicamente. Así que los precios son demasiado volátiles, así que tienen que congelarlo. Las carteras de pedidos son demasiado escasas. En las plataformas de préstamos tipo DeFi, de repente la garantía que se suponía que valía $1 ahora vale muchísimo menos, lo que desencadena liquidaciones en cadena de préstamos, ¿no? Los contratos inteligentes empiezan a ejecutar ventas urgentes de otros activos para cubrir el déficit, lo que hace bajar los precios en todos los ámbitos. El mercado de las criptomonedas se está desplomando en este caso hipotético, y el Bitcoin, que había disfrutado del impulso artificial de Tether durante años, ahora siente la gravedad con toda su fuerza. Una caída de un 30 o 40 o 50% en un día, mientras miles de millones de dólares nominales se están evaporando de las plataformas. Todas las principales criptomonedas caen en medio de la noticia, lógicamente, por una verdadera moneda fiduciaria. Incluso las monedas estables, rivales como USDC, BUSD, sienten la tensión, ¿no? Algunos inversores temen que se pueda traducir en otras stablecoins, por lo que sacan todo lo que pueden de los exchanges. Eso si las plataformas no están caídas por las oleadas masivas, lógicamente. Todo el concepto de criptodólar sufre un golpe de credibilidad. Se suponía que las monedas estables eran el lugar seguro, pero ahora, en este caso hipotético, no hay refugio seguro en las criptomonedas, ¿no? Fuera de las criptomonedas, las ondas de choque lo hacen temblar absolutamente todo. Las empresas que tenían exposición a Tether, prestamistas de criptomonedas, fondos de inversión, incluso algunas empresas de tecnología financiera, revelan que están en pérdidas. Algunos bancos más pequeñitos, incluso, que operaban con Tether o mantenían sus reservas, se enfrentan ahora a una crisis de liquidez. Y, pues, lógicamente, los reguladores lo único que pueden hacer es lo que tienen que hacer, que es convocar una reunión, varias reuniones de emergencia. El Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal emiten declaraciones para calmar los mercados, haciendo hincapié en que las finanzas convencionales son las seguras y que la exposición de las criptomonedas es limitada. Y diréis, ¿por qué se tendría que meter el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal ahí? Pues porque Tether tiene más bonos del Tesoro o a la par que Alemania. Están ligados con el gobierno, lo comentábamos en la segunda parte de esta serie. Pero aún así, aunque salgan ahí y digan, no, tranquilos, gente, las finanzas convencionales son seguros, es la exposición a las criptomonedas que es limitada. Quizás es ahí que nos intentan colar el gato y dicen, ¿veis? Vamos a regular más las stablecoins, que son las CBDCs, para que sí estéis tranquilos. A lo mejor lo utilizan como una de las excusas, ¿no?, para hacer este marco regulatorio del nuevo sistema monetario mundial. Pero aún así el impacto psicológico es muy profundo. En el momento que Lehman Brothers se desplomaba, esto vendría a ser como un Lehman, pero para las criptomonedas, y la confianza en el espacio de los activos digitales se haría básicamente añicos otra vez. Los medios de comunicación de todo el mundo publicarían, ¿no?, historias de personas anónimas que han perdido fortunas o la herencia de su madre, del caótico desenlace que se desarrolla en tiempo real en las redes sociales. Los legisladores, que ya eran escépticos con las criptomonedas, tienen ahora el ejemplo perfecto que estaban esperando. Un riesgo sistémico que se manifiesta desde un rincón no regulado de las finanzas. Así que os venimos nosotros a salvar y nos lo vais a pedir vosotros porque no queréis que esto vuelva a pasar. Regulaciones cada vez más duras o incluso una excusa perfecta para esto, ¿no?, por este reseteo monetario mundial que comentábamos en el episodio 713, que os dejo las notas del episodio para que os escuchéis también. O prohibiciones absolutas que se vuelven ensordecedoras en muchos países. Todo este ejemplo, como he tirado bastante, pero ¿qué supondría todo esto? Pues que en esta lucha Tether tendría que liquidar lo que pudiera para cumplir con las solicitudes de reembolso, vendiendo decenas de miles de millones de bonos del Tesoro y otros activos. Si se hace en una venta de liquidación, podría hacer subir temporalmente los tipos de interés o encontrar pocos compradores en un mercado de tensión, ¿no? Y entonces es cuando entraría el gobierno de Estados Unidos, que podría incluso intentar intervenir a través de intermediarios para absorber directamente esos bonos y emitir la masacre o parte de la masacre. Así que, irónicamente, el acto final de Tether de romper el dólar reflejaría una crisis que, sin exagerar, sería tipo 2008, cuando un importante fondo de mercado monetario rompió su paridad de 1 debido al dólar
a la exposición a Lehman, ¿no? Lo que provocó intervenciones federales. La historia volvería a repetirse. A raíz de ello, la industria de las criptomonedas sufriría un ajuste de cuentas muy doloroso. La confianza ya es frágil después de FTX. O sea, entonces se vería en mínimos. Muchos proyectos y negocios que dependían de la liquidez de Tether podrían desaparecer, ¿no? Las stablecoins y exchange que sobrevivieran, o sea, básicamente tendrían que esforzar para distanciarse del modelo de Tether antes de que esto sucediera, lógicamente, haciendo hincapié en la transparencia y el cumplimiento, que esto es lo que se diría que tiene que hacer después de que se rompiera todo. Ya sería demasiado tarde, ¿no? Quizás entonces, cuando se rompiera, se explotara todo, se volvería a estudiar la posibilidad de experimentar con stablecoins descentralizadas, o tal vez esto acelere la entrada de monedas digitales de bancos centrales que ofrezcan una estabilidad prometida por Tether sin el riesgo de esta contraparte. De hecho, esta protesta de teatro de Trump de no a las CBDCs se contrarrestaría muy rápido en esta situación. Un caso clásico de cisne negro en el que el gobierno se abalanza con su propia solución conveniente a la crisis. Ya lo comentábamos en el episodio de cómo nos han colado las CBDCs con el nombre de stablecoins. En el episodio 710 indago, que os dejaré las notas del episodio, podéis escuchar también, os lo recomiendo, en cómo nos están colando gato por liebre. Las stablecoins son CBDCs con otro nombre, las van regulando, van haciendo capas de regulación hasta que al final del día, al ser expedidas por empresas privadas, estarán puramente reguladas y son programables. Pero, ¿habría algo positivo en todo este tinglado con Tether y esta caída? Pues al menos la verdad habría quedado al descubierto, ¿no? El colapso, por devastador que fuera, podría exponer finalmente todos los rincones oscuros de las operaciones de Tether, el verdadero estado de sus reservas, el alcance de cualquier irregularidad, las identidades de quienes se beneficiaron de la farsa. Sería una advertencia, ¿cómo os lo diría?, escrita con una tinta muy dolorosa, como Dolores Umbridge en Harry Potter, ¿no? Que le hace copiar, lo castiga y lo hace copiar con una pluma que se le escribe en la mano, le hace dolor, ¿no? Pues aquí también. Con este desastre, básicamente se garantizaría que se aprendan las lecciones, como yo no sé aprender la palabra garantizaría, ahora por fin. Pues si alguien puede aprender estas lecciones y como yo no aprendí esta palabra y que no se repitan de una forma muy similar a como el fracaso, ¿no?, de Lehman Brothers reformuló un poquito la supervisión bancaria. Es un colapso de Tether que casi con toda seguridad remodelaría la forma en que manejamos las criptomonedas en el futuro o cómo nos las hacen manejar. Pero ¿realmente tenemos que aprender por las malas? Esa es la pregunta urgente a la que debemos enfrentarnos ahora mismo, antes de que esta hipótesis se haga realidad, porque es cuestión de tiempo que así sea. Todas las señales de advertencia están delante de nosotros. Gracias a esta serie del maravilloso podcast de Pau Ninja conocemos la historia de engaños de Tether, su debilidad estructural y su influencia, sus chantajes, mejor dicho. Hemos visto caer dominos de forma muy similar y degradar ya de una estructura similar, ¿no? El momento de actuar es antes del colapso, lógicamente, y no después. Si Tether es realmente una bomba de relojería, sabemos que la hora de la explosión se acerca. Preguntas: ¿desactivarán los reguladores a tiempo esta bomba con una demolición controlada protegiendo a los inversores y los mercados? ¿Encontrará la industria de las criptomonedas una forma de desactivarla de forma segura pasando a alternativas más transparentes? No sé yo. O seguiremos silbando hasta que el reloj marque y se produzca la explosión. Ninjas de la vida, los gigantes también caen y tarde o temprano Tether no va a ser la excepción.